Estamos en la misa de la última cena de Jueves Santo. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando os reunís no es para celebrar la cena del Señor, porque cada uno come allí lo que ha llevado para cenar, sin atender a los demás. Y así que mientras unos sufren hambre, otros comen con exceso. Pues que, ¿no tenéis vuestras casas para comer y beber? ¿O venís a profanar la iglesia de Dios y a avergonzar a los que nada tienen? ¿Qué os diré de esto? Os alabaré. En eso no os alabo. Pues yo aprendí del Señor lo que también os tengo ya enseñado, que el Señor Jesús, la noche misma en que había de ser traicionado, tomó pan y dando gracias lo partió, y dijo: Tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros se entrega a la muerte. Haced esto en memoria mía. Tomó asimismo el cáliz, después de haber cenado, y dijo: Este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto cuantas veces lo bebáis en memoria mía. Pues todas las veces que comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor, hasta que venga. Y así, cualquiera que coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese a sí mismo el hombre, y entonces coma de este pan o beba de este cáliz. Porque quien lo come y vive indignamente, se come y bebe su propia condenación, no haciendo el discernimiento del cuerpo del Señor. Por eso, hay entre vosotros muchos enfermos y flacos, y mueren muchos. Y si nos juzgásemos a nosotros mismos, no nos juzgaría Dios. Y si nos castiga, es como a hijos, con el fin de que no nos condenemos con este mundo. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. La víspera del día de solemne de Pascua, sabiendo Jesús que era llegada la hora de pasar de este mundo al Padre, como hubiese amado a los suyos que vivían en el mundo, amólos hasta el fin. Y así acabada la cena, cuando ya el diablo había sugerido al corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo que todas las cosas puso el Padre en sus manos, y que había venido de Dios y a Dios volvía, levántase de la mesa y quítase sus vestidos, y tomando una toalla se la ciñe. Echa después agua en una jofaina, y pónese a lavar los pies de los discípulos, y a enjuagarlos con la toalla que había ceñido. Viene a Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿lavarme tú a mí los pies? Respondióle Jesús: Lo que yo hago tú no lo entiendes, ahora lo entenderás después. Dícele Pedro: Jamás me lavarás tú a mí los pies. Respondióle Jesús: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro: Señor, no solamente los pies, sino las manos también y la cabeza. Dícele Jesús: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Está limpio de todo. Y vosotros limpios estáis, mas no todos. Sabía en efecto que quién le iba a entregar, por eso dijo: No todos estáis limpios. Habiéndoles ya lavado los pies, tomó su vestido y puesto de nuevo a la mesa, díjoles: ¿Entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, pues lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, debéis también vosotros lavaros los pies unos a otros. Ejemplo os he dado, para que como yo he hecho con vosotros, así lo hagáis también vosotros. Les recuerdo que esta ceremonia comienza con la parte de la misa, en la cual nuestro Señor renovó, instituyó la misa, la Sagrada Eucaristía, el sacerdocio, y es lo que nos recuerda la misa. Después de la misa tenemos llevamos la procesión al sepulcro para llevar la Eucaristía al sepulcro.
Y esto nos recuerda que Jesús fue llevado cautivo y que nos fue quitado en la persona de los apóstoles, es decir, que ellos se sintieron muy abandonados y tristes porque Jesús fue llevado cautivo para hacerlo prisionero. Así nosotros vamos a recordar eso haciendo la adoración en el Santo Sepulcro hasta medianoche. Entonces vamos a tratar de hacerlo generosamente y en espíritu de reparación. Después de esta traslación al sepulcro, venimos a la capilla para hacer la denudación de los altares, que nos recuerda cómo, así como el altar se le quitan todo ornamento, todo objeto, es para recordarnos que ese abandono, esa soledad que sintieron los apóstoles cuando perdieron la compañía de Jesús. Entonces esta denudación de los altares pues nos recuerda ese momento en que fueron privados de Jesús. Y y después de eso volvemos al sepulcro para continuar la adoración hasta medianoche. Tratemos de ser hijos fieles, no los que huyeron, no los que tuvieron miedo, sino los que adoran a Jesús y que lo siguen, ¿verdad? No aquellos que lo niegan y que lo traicionan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos recordando en esta misa esa noche en la cual Jesús reunió a sus apóstoles en el cenáculo y era como la despedida que Él iba a hacerles a ellos, porque pronto iba a ser tomado prisionero, flagelado, escupido, humillado y crucificado. Entonces este era un momento muy importante en la vida de nuestro Señor. Nuestro Señor les dice a los apóstoles que Él había tenido un gran deseo de pasar a hacer esa cena con ellos, ¿verdad? Esa cena en la cual estuvo reunido con los apóstoles que tanto amaba y que fueron los primeros sacerdotes. Entonces esta cena nuestro Señor instituyó la Santa Misa, es el primer día en que se celebró la Santa Misa. También en este día Jesús instituyó pues la Eucaristía, porque con la primera misa que se dijo, Él consagró por primera vez el pan y el vino. Y es la primera vez que los apóstoles lo recibieron, que comulgaron y que recibieron a nuestro Señor. También en este día se pasó la institución del sacerdocio. ¿Por qué? Porque en este día Jesús les dio el poder a los apóstoles, diciéndoles, haced esto en memoria de mí. Les dio el poder de decir la misa, de consagrar la Eucaristía y de ser sacerdotes, ¿verdad? Todo lo que implica el sacerdocio, que el sacerdote puede perdonar los pecados, puede dar el bautismo, puede dar los varios sacramentos, y es una grande gracia para todos, ¿verdad? No solo para los sacerdotes, sino para todos, porque en el estado actual de las cosas nadie se puede salvar si no recibe estos sacramentos, si no está dispuesto a recibirlos, que al menos tenga el deseo, ¿verdad? Por ejemplo, el bautismo de deseo. Entonces esta noche es muy importante para nosotros los católicos, los cristianos, porque en este día, en esta noche, Jesús nos dio grandes tesoros, ¿verdad? Nos dio grandes tesoros para poder salvarnos. Necesitamos, por ejemplo, un confesor para que nos perdone los pecados, para poder ir al cielo. Si no, ¿cómo vamos a ir al cielo? No podemos ir al cielo si no nos podemos confesar, si no podemos recibir las gracias, las ayudas de Dios para ser buenos, para perseverar en el bien, y el que persevera en el bien es el que va al cielo. Entonces es esencial. Los protestantes han falseado
este aspecto, que ellos consideran que para salvarse no necesitan de los sacerdotes, no necesitan de la misa, no necesitan confesarse, porque ellos dicen que ellos directamente se dirigen a Dios, que no necesitan de los sacerdotes, que no necesitan de la iglesia. Sin embargo, Jesús quiso hacerlo así, ¿verdad? Él quiso que fuera por la iglesia que nos salvemos todos. Hasta nosotros mismos, los sacerdotes, necesitamos de la iglesia, necesitamos confesarnos también, nosotros también necesitamos recibir los sacramentos, así que todos necesitamos del sacerdocio. Y los protestantes dicen, no, para salvarnos no necesitamos de la iglesia, no necesitamos de los sacerdotes, no necesitamos comulgar, no necesitamos recibir la hostia. Jesús dijo que la hostia es el alimento del alma y que aquel que comulga, que recibe bien la comunión, no en pecado grave, sino bien sin pecados, ese va a tener la vida eterna. Entonces esta recepción de los sacramentos nos une a Dios, porque es por la recepción de estos sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, que recibimos la posibilidad, la gracia de unirnos a Dios, que Dios está presente en nuestra alma. Es por la recepción de la hostia, sobre todo la comunión de la Eucaristía. Entonces, si los protestantes ellos dicen, no necesitamos de los sacerdotes, no necesitamos de la iglesia, no necesitamos de la misa. Para ellos la misa no es el sacrificio de Jesús que se renueva sobre el altar cada vez que hay una misa. El sacrificio, para ellos la misa no es un sacrificio, es una cena, es una reunión en la cual se reúnen a festejar, y que no hay sacerdote, porque para ellos no hay sacerdotes. Entonces, porque no hay sacerdote, tampoco hay Eucaristía, tampoco está presente Jesús, y tampoco se les pueden perdonar los pecados. Entonces esa ceguedad de los protestantes, que no necesitan de la Santa Misa, pues eso los priva de muchísimas gracias de Dios, muchísima ayuda para salvarse. Y para justificarse, por ejemplo, Lutero, que fue el que inició el protestantismo, que fue un sacerdote infiel, que se hizo hereje porque empezó a negar muchas verdades de la fe, pues él empezó para justificarse de lo que hacía, comenzó a decir que la misa no era un sacrificio, que la misa era solo una cena, que era una especie de fiesta, de reunión, en la cual todos participan y que todos son iguales. Y no es así, porque Jesús no hizo así la misa, no hizo así la iglesia, y Él hizo los sacerdotes para que digan la misa. Entonces, si en la iglesia moderna, en la iglesia conciliar, se ha introducido una noción diferente, que hoy se quiere decir que la misa pues es la cena del Señor. Así la definieron cuando hicieron la nueva misa, cuando hicieron el nuevo misal. Así estaba explicado, donde decían, el nuevo misal decía, ¿qué es la misa? Pues es la cena del Señor, pero ya no decía, es el sacrificio de Jesucristo que se renueva cada vez que se dice la misa. Y es porque Jesús se inmola en el altar que nosotros podemos recibir las gracias, ¿verdad? Porque esas gracias que Dios nos da fueron ganadas por Jesús, con su pasión, con su muerte, con su cruz, con sus sufrimientos. Y no había, si no, Jesús no mereció nuestra salvación, pues no podemos nosotros salvarnos. Si los méritos de la pasión de Cristo no se aplican en nuestra alma, no podemos salvarnos. ¿Y cómo se aplican esos méritos? Por la misa, porque la misa es la renovación del sacrificio de la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada vez que se dice la misa, otra vez vuelve a renovarse el sacrificio de Cristo.
Por eso la misa tiene un valor infinito, por eso la misa nos puede hacer tanto bien, si nosotros asistimos bien, ¿verdad? Depende de nuestras disposiciones. Si asistimos a la misa distraídos, así sin fe, sin devoción, entonces la misa no nos hace tanto bien, no nos da todas las gracias que Dios nos quiere dar, porque la misa en sí tiene un valor infinito. Pero si nosotros asistimos a la misa bien, con devoción, recibimos muchísimas gracias, muchas más, cuanto nuestras disposiciones son mejores, nuestra fe es más grande, nuestra caridad es mayor, entonces nuestra alma se santifica, se recibe más dones de Dios. Y para los protestantes no es así. Para los protestantes la misa es como cuando uno dice el rosario, que uno se reúne en varias personas y reza. Para ellos es eso, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que hoy en la nueva misa del Concilio Vaticano II, en esa ya no se habla de sacrificio, se habla de cena del Señor? Entonces eso está haciendo entrar esa mentalidad protestante en la Iglesia Católica. Y hoy la gente va a la misa y ven en eso como una fiesta, como una cena, una reunión en la cual casi no se reza, es más bien pues pura, todo es en voz alta. ¿Por qué no debe ser todo en voz alta? Pues porque la misa es una oración que se dirige a Dios, no a los hombres. Y en una reunión, cuando unas personas se reúnen en una cena, pues es para platicar entre ellos, pero no para platicar con Dios. Entonces la misa tradicional, la misa católica, es la que se dirige a Dios. Por eso tiene partes en silencio. Hay partes que a veces los fieles no entienden, pero está dirigida a Dios. El sacerdote, cuando dice las oraciones en el altar, no es para que los fieles entiendan, no es para que los fieles comprendan todo, no, es para pedir por ellos. El sacerdote está rezando por los fieles, está pidiendo en nombre de Jesús que Dios ayude a los fieles. Entonces, aun si los fieles no entienden todo, porque algunas oraciones no las entienden o incluso no tienen un misal para seguir la misa, pues no importa, es que de todos modos por el hecho de estar ahí les hace bien la misa, aunque no entiendan todo. Si están con fe, con devoción en la Santa Misa, la Santa Misa les va a hacer mucho bien a sus almas, les va a obtener grandes bienes, grandes beneficios, pero a condición que tengamos fe, porque si vamos a la misa sin fe, pues Dios no nos va a dar sus gracias, o nos las va a dar muy pocas, mucho menos de lo que Él quisiera, porque Él quiere que colaboremos con Él, que hagamos un esfuerzo nosotros. Y también este día nos recuerda ese mandamiento del amor, porque la Eucaristía es el sacramento que nos une a Dios por amor, por el amor. Cuando recibimos la hostia, es un acto de amor recibir a Jesús, porque lo recibimos porque Él quiere estar unido con nosotros. Quiere decir, si lo recibimos en nuestro corazón, es porque quiere que lo amemos y porque quiere amarnos. Pero si no estamos atentos a eso, pues la Eucaristía no da todo el fruto que pudiera dar en nuestra alma. Y si amamos a Dios, amamos al prójimo. Entonces, por eso en esta noche también Jesús lavó los pies de los apóstoles. Él que era Dios, Él que era el Hijo de Dios, dio el ejemplo de caridad, de lavarnos, lo dice, así como yo hice de lavarle los pies a ustedes, yo siendo el Maestro, yo siendo Dios, con más razón ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Es lo que dijo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que debemos ser buenos entre nosotros, ¿verdad? Practicar la caridad con el prójimo, con los demás, y lavarles los pies quiere decir que debemos ayudarlos lo más que podamos, que debemos ser buenos, que no debemos decir fulanito no me cae bien y por eso yo no lo quiero ver, fulanito tiene este defecto,
por eso yo lo rechazo, no me gusta esta persona. Bueno, no es eso caridad con el prójimo, eso es egoísmo. Hay que tratar de hacer el bien a todos, y cuando no podemos hacerlo directamente nosotros, por lo menos tenemos el deseo de hacerles bien, ¿verdad? Hay personas que no conocemos, que andan por ahí en el mundo. No debemos decir, bueno, esa persona a mí no me interesa, yo no la conozco, yo no me interesa, no me hablen de ella, porque, bueno, no debemos ser indiferentes a nadie aquí en la tierra. Debemos rezar por todos, debemos pedir. Ciertamente no podemos hacer todo por todos porque no tenemos los medios, pero podemos por lo menos rezar por ellos. Y en nuestras oraciones no excluyamos a nadie, recemos por los pecadores, por los buenos, y recemos por los malos también, como Dios quiere que seamos caritativos con todos. Así que esta noche nos recuerda esa bondad de nuestro Señor, esa condescendencia, sobre todo al punto, nosotros cuando queremos ser buenos con alguien, le regalamos algo, le regalamos un poco de nuestro tiempo, de nuestra paciencia, de nuestro dinero, pero no nos damos a comer, ¿verdad? No podemos decir yo soy tuyo, no, porque no podemos hacer todo. Sin embargo, Jesús sí se da a nosotros, al punto que se deja comer. Y eso es una muestra de mucho amor que Dios nos tiene, o sea, de grande caridad que Dios nos tiene, ¿verdad? Pero Dios nunca niega lo que es Él. Él no va a decir, yo no soy Dios, yo me voy a hacer como tú para que tú estés contento, para que darte placer. No, Él nunca va a negar que Él es Dios. Él nunca va a negar que Él es el autor y el que es propietario de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no se puede negar que Dios tiene derechos sobre nosotros. Pero Él nos muestra que Él nos quiere y se da a nosotros. En la Eucaristía se da a comer. Y está en nuestro cuerpo un momento después de la comunión, tal vez 15, 20 minutos, media hora. Está la Eucaristía todavía con nosotros. Por eso debemos comulgar con mucha fe y no tener y cuidarnos mucho de ese nuevo concepto de la misa que tienen los protestantes y los nuevos católicos, se podría decir, esos que han cambiado la misa, que han cambiado la iglesia y que han creado una nueva iglesia que se llama Iglesia Conciliar, que no es la Iglesia Católica. Y nosotros no creemos en la Iglesia Conciliar, nosotros creemos en la Iglesia Católica. No es la misma cosa, porque la Iglesia Conciliar nos quiere llevar a aceptar la cena protestante. Nos quiere llevar a un concepto de la misa que no es el sacrificio de Jesús. Y eso es una herejía. Es negar lo que Jesús dijo. Una herejía es negar lo que Dios dijo. Y una herejía es un pecado muy grave por el cual uno se puede condenar. Puede ir al infierno por ese pecado. Así que no debemos nosotros hacernos protestantes y hacer una misa estilo protestante, ¿verdad? Esa misa hace perder la fe a la gente, no de un día para otro, se necesita tiempo, es como un veneno que tiene efecto prolongado y que a largo término puede matar el alma. Y hay personas que ya se hicieron protestantes, que se dicen católicos, pero toda su vida, su actitud es como si fueran protestantes. Pues eso explica que hoy hay tanto católico que se hace testigo de Jehová, que se hace de otras religiones protestantes, porque ya están predispuestos. Y es la nueva misa que los ha predispuesto a esa conversión en sentido negativo a otra religión. Cuando uno pierde la fe, uno está en pecado mortal. Así que no se hagan ilusiones aquellas personas que dicen, sí, yo quiero ser bueno, pero voy a ir a otra religión. No, Jesús hizo una sola religión. No hay dos, ni tres, ni cuatro, hay una sola, porque Dios es uno y su religión es una. Ahora que quieren inventar otra religión para desviar a los católicos de
de la verdadera iglesia, ¿verdad? Con esta iglesia conciliar que es una falsificación de la iglesia católica. Así que tengamos mucho cuidado y pidámosle a nuestro Señor la fidelidad, ¿verdad? Aquellos que tienen fe, que tienen confianza en Jesús, no lo van a negar, no van a tener miedo cuando hay persecución. Así como algunos apóstoles dudaron o tuvieron miedo, fue porque no rezaron, porque no tuvieron fe. Así que no sea nuestro caso que nosotros veamos que perdamos esta confianza en Dios, esta fe en su palabra y esta unión por la Eucaristía sobre todo, ¿verdad? Y si hacemos bien todo lo que Jesús nos pide, nosotros no lo vamos a traicionar y Dios no nos va a negar las gracias para que seamos fieles. Se lo pedimos por la intercesión de la Inmaculada Virgen María, por su Inmaculado Corazón, su doloroso Inmaculado Corazón, que nos dé la gracia de perseverar en los momentos de persecución y de oscuridad. Como dijo Jesús, cuando lo tomaron prisionero, dijo: este es el momento, la hora de las tinieblas. Y Dios permitió que los malos hicieran lo que quisieran por un tiempo, porque de ahí Dios iba a sacar un mayor bien, y lo hizo. Así que después de su pasión vino su resurrección, pero no olvidemos que la resurrección no es posible sin la pasión. Así que queremos participar a la resurrección de Cristo, debemos participar a su pasión. No como hoy se habla mucho de la resurrección y no se habla más de la pasión de Cristo. Es una cosa que es absurda y que no puede ser, y que los santos nunca enseñaron. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.